Iglesia Mies. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Iglesia Mies. Mies en casa. Jeremías 30 dice así: Dios promete que los cautivos volverán. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios. Todos irán en cautiverio, hollados serán los que te hollaron. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: Esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová: He aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré, y no serán menoscabados. 2021. Yahweh, tu sanador. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. En sus casas declaran que algo bueno viene en el nombre de Jesús. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Jeremías 30 dice así: Tú, pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo para salvarte. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios.
Yahweh, tu sanador. Iglesia Mies. Dios ha prometido a su pueblo 5 años donde veremos su gloria en medio de todas las dificultades y angustias. Recuerda lo que dice su palabra en Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dios siempre guardará tu vida. No temas ni desmayes, hija de Sión. Iglesia Mies. Semana Santa. Intercambio por amor. Jesús es humilde. Jesús no se contamina. Jesús es fiel. Jesús inspira. Jesús empodera. Jesús es el camino. Jesús es tu amigo fiel. Jesús es generoso. Jesús enseña. Jesús intercede. Jesús fue traicionado. Jesús fue arrestado. Jesús fue sentenciado. Jesús fue negado. Jesús fue humillado. Jesús fue torturado. Jesús fue crucificado. Jesús murió. Jesús resucitó. Jesús está enseñando. Jesús te ama. Semana Santa. Intercambio por amor. Jeremías 30:17 dice: Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: Esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Bienvenidos a Mies en Casa, con los pastores Isaac Osorio y Juliet Díaz. Mies en Casa. Muy buenas noches. Viernes. Hace 2020 años, nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Viernes de 7 palabras. De 7 palabras poderosas. Cada una con un mensaje especial. Cada una con un mensaje de Dios, directo, de enseñanza para nuestras vidas. Saludamos a todos aquellos que se están conectando y que miran luego este mensaje
Muchas gracias. Muy buenos días donde es de día, muy buenas tardes donde es de tarde y muy buenas noches donde es de noche. Semana Santa, intercambio por amor. Los bendecimos a todos y como siempre digo, un privilegio poderle servir a Dios. Es un privilegio. Pastora Juliet, un privilegio servirle a Dios. Muy buenas noches. Viernes de intercambio por amor. Buenas noches, bendiciones, hola a todos. Una vez más, días continuos de encuentros divinos donde nos reunimos con un solo propósito y es el de enaltecer el nombre de nuestro Señor, seguir recibiendo de Él y seguir aumentándonos en la fe, siguiendo pues la doctrina que nos han heredado los apóstoles, la palabra. Y hoy tenemos una nueva transmisión, un nuevo servicio lleno de mucho poder. Hoy no solamente nosotros tendremos el privilegio de llevar para ustedes alimento espiritual, sino que muchos de los líderes de esta casa se prepararon para traer también revelación, para traer alimento, para traer interpretación de lo que son estas 7 palabras claves definitivas que Jesucristo muy prudente y sabiamente lanzó desde el madero. Así que es un servicio bastante prometedor. Invita a todo aquel que puedas, invítalo desde ya, te lo recuerdo para que lo hagas. Y bueno, sin más preámbulos, damos inicio a este poderoso servicio. Amén. De los líderes de esta casa, quiero aclarar, me faltó por la urgencia. Esto fue literalmente de un día para otro y sé que él estaba trabajando. Pastora, la familia Pérez Navarro, me faltó que estuvieron el año pasado y este año fue por la urgencia. Jorge y Argenis me disculpan y yo sabía que Jorge hoy estaba trabajando, así que me disculpo. Le pido muchas disculpas. Esto tuvo una edición previa y también por el tiempo, ¿verdad, pastora? Por el tiempo mío. Así que pido esas disculpas. Sí, son parte de los líderes, no son todos. No son todos. Hay que aclarar. Sí, hay que aclarar. Hay que aclarar. Bueno, ahora quisiéramos todos, por lo menos, a mí me gustaría también que la hermana, tú este año ganas de decirle a la hermana Rebeca Hertz que tuviera, que nunca ha hablado, pero sé que también ella trabaja y eso de un día para otro y tengo que preguntarle porque no todos tienen esa, no sé si ella le gustaría tener esa participación. Bueno, vamos a tener más oportunidades para hacer esto. Esto no tiene por qué ser solamente en Semana Santa y vamos a empezar a interactuar y vamos a empezar a usar, claro, ¿verdad? Porque es importante. Claro. Muchos hermanos más, así que no se siente usted, ay, le dieron a uno y al otro. Por favor, no comience porque ya usted sabe cómo es que se bate el cobre aquí, como dicen los boricuas. Pastora, vamos a orar. Tenga usted el privilegio de ayudarnos a llegar ahí con esa oración a la presencia de Dios, de guiarnos, y empezamos con estas 7 palabras poderosas. Lo que tenemos es material. Imagínense usted, los hermanos, y después vengo yo a hablar. Estamos, Dios mío, Señor. Así es. Padre que estás en los cielos. Que no nos vaya a coger toque de queda aquí. Gracias, oh Dios, gracias, gracias, mil veces gracias, Señor. Nos acercamos a tu presencia y pronunciamos tu nombre, agradeciéndote de antemano por lo que vas a hacer en esta hora, por lo que has hecho, Señor. Nos has traído con salud, nos has traído con valentía, con entereza, con esperanza, oh Dios, a esta reunión divina, y declaramos que no será en vano. Desde ya preparamos nuestros corazones, invitamos al Espíritu Santo para que sople sobre nosotros, para que despierte lo que aún se encuentra desentendido
de tu mensaje, de tu palabra, del propósito de este servicio. Atamos toda fuerza del mal, todo enemigo, toda fuerza antagónica, todo espíritu invasor. Lo ligamos, lo reprendemos y lo echamos fuera de nosotros, fuera de mi vida, fuera de esta transmisión, fuera de las familias de esta casa, de mi familia. En el nombre poderoso de Jesús, desatamos, oh Dios, la palabra, tu revelación, Señor, tu secreto sea confiado en esta noche a nuestros corazones. Te damos gracias por eso. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pastora, ¿le parece si vamos inmediatamente a la palabra, a la primera palabra? Sí, vamos a abordarlos a todos. Que está a cargo del hermano Freddy Campo. Amén. Listo, entonces vamos inmediatamente a esa palabra. Hermanos, pendientes, y espero que sea de mucha bendición. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Espero que estén pasando muy bien en compañía de su familia y en cada una de sus casas. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar en este momento reunidos así a la distancia, pero en completa unión sobre todo. La gracia de Dios sobre nosotros, la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que cuando dos o más están reunidos en su nombre, Él en medio está. Y nosotros podemos estar ahora con nuestra familia, pero también es cierto que a pesar de que estemos en la distancia, estamos ahora reunidos en familias, estamos reunidos como iglesia y sé que Dios está con nosotros. Sé que Dios tiene algo especial preparado para nosotros en este día. Hermanos, el sermón de las 7 palabras hermosas, 7 palabras que estuvieron ahí especiales, que enmarcan ese momento maravilloso, ese plan maravilloso de salvación de Dios para la humanidad. Y podemos leer en este momento la primera palabra. La primera palabra está en Lucas 23:34 y dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Este es el comienzo de ese momento importante de la obra de Jesús en la tierra. Es el instante en el que comienza precisamente todo lo que fue en algún momento diseñado allá en los cielos, en reunión con el Padre, con el Espíritu Santo, Él ahí para salvación de esta humanidad. Así como lo dice en Génesis 3:15, que está escrito que ya estaba diseñado ese plan de salvación, pero donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero ¿qué es lo importante de esto? ¿Y por dónde podemos empezar? Pues empecemos por ir a Isaías, y en Isaías 53:12 nos vamos a encontrar con algo muy hermoso. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Precisamente en ese instante él comenzó a hacer intercesión por todos, por los transgresores, por los que le estaban haciendo eso en ese momento, pero también por todos aquellos que no saben lo que hacen. Por eso él empieza y dice, Padre, Padre, se dirige al Padre Celestial y dice, perdónalos. Esa obra intercesora que bien está escrita en Timoteo, y también vamos a Timoteo 2:5. Dice Timoteo 2:5, busquémoslo. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Está claro que el único que puede hacer esta obra, el único que puede interceder por nosotros es Jesucristo, hombre.
ese es establecido en ese instante que esa hora redentora, que eso que estaba sucediendo ahí solo se hacía por un solo camino, que era Jesús de Nazaret. Es el único que puede hacer intercesión entre nosotros. Esa hora que nosotros de alguna manera tenemos que aceptar, porque que tampoco es que viene y dice perdónalo, sí, nosotros a pesar de que no lo querramos, entonces van a ser perdonados. No, hay necesidad de que nosotros aceptemos que Él nos da ese perdón en la cruz del Calvario, y que también es importante que es gratuito y que no lo merecemos. Esta obra que Él vino a hacer por todos sin excepción, porque no hay excepción para esa obra por cada uno de nosotros y por la humanidad, solo es posible saber, entender qué tan equivocados estábamos o qué tan equivocados podemos estar y qué tan equivocada puede estar la humanidad, solo cuando podemos aceptar esa obra maravillosa en nuestros corazones. Porque una cosa es la intercesión que hace Jesús por esta humanidad y por nosotros como pecadores, y otra cosa es que nosotros podamos entender esa obra de intercesión. Y esa obra de intercesión la entendemos solo cuando hacemos que esta obra maravillosa esté en nuestras vidas. Romanos 8:34 dice clarito: dice: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está ahí y a eso vino. Él vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, a lavar con su sangre todos nuestros pecados. Pero Él vino a interceder por esta humanidad. Y comenzó esa obra precisamente diciéndole al Padre: Padre, estás allá en los cielos. Así como nos enseñó a orar en Mateo, dice: Padre que estás en los cielos, perdona, Señor, a esta humanidad, a estas personas que no saben lo que hacen, que no tienen ni idea de lo que hacen. Sí, sabemos que somos pecadores y podemos saber que tenemos muchas cosas malas y todo lo que quieran, pero no entendemos realmente cuál es la dimensión de eso hasta cuando tenemos esta obra maravillosa en nuestros corazones. Él vino a este mundo a cumplir con ese plan de amor, que era entregar su vida por nosotros, que era sin importar nada que hubiésemos hecho en nuestras vidas, sin importar absolutamente nada. Porque mire que en ese momento Él lo estaban clavando en la cruz, le estaban poniéndole unos clavos entre las aquí. Eso dolía mucho. Tras de eso lo habían golpeado, lo habían operado, lo habían escupido, lo habían lacerado, estaba completamente, mejor dicho, desangrándose de todo. Sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar del mal que le estaban haciendo, Él no estaba viendo su propio cuerpo, Él no estaba viendo sus propios dolores, sino que estaba pensando en esa humanidad que estaba ahí para usted y para mí, para morir por nosotros, pero ante todo para llegar al Padre y decirle: Señor, Padre Celestial, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, perdónalos porque Freddy no sabe lo que hace, perdónalos porque ponga su nombre, porque no saben lo que hacen. Y eso fue lo que hizo Jesús de Nazaret, venir a esta tierra, y lo primero que hizo cuando comenzó ese plan de salvación, cuando comenzó ese momento tan importante en la cruz del Calvario, fue decir: Señor, perdónalos, perdónalos, porque eso fue lo que Él vino, a interceder por nosotros hasta su muerte, y después de su muerte, y después de su resurrección, seguir intercediendo por cada uno de nosotros, porque a eso vino, a morir por usted y por mí, pero interceder por la eternidad a la diestra de Dios Padre, por usted y por mí, por cada pecador que está en la calle. Él está ahí intercediendo: Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y a pesar de que inclusive podamos recibir al Señor en nuestros corazones y tenerlo como nuestro Señor y Salvador, muchas veces todavía cometemos el error de no saber lo que hacemos.
Y sin embargo ahí está Jesús diciéndole al Padre Celestial, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y nosotros podemos llegar a Él porque tenemos que hacerlo y decirle, Señor, perdóname. No me lo merezco, pero perdóname. Y Él lo va a seguir haciendo porque está intercediendo. No es que desvergonzadamente y continuamente vamos a llegar a Él, no. Sino porque realmente de corazón llegamos a Él, a su presencia y decimos, perdónanos, mi Dios. Perdónanos. Y Él le va a decir al Padre Celestial, Padre, perdónalo. Él no sabe lo que hace, pero perdónalo. ¿Y por qué lo hace? Porque Él nos ama. ¿Y por qué nos ama? Porque sí. Porque así lo quiso. Porque así lo ha querido. Y porque Él nos ama, entregó su vida en la cruz del Calvario. Y lo primero que hizo, a pesar de la cantidad de transgresiones, tal y como lo decía en Isaías ya, es orar por sus transgresores, es orar por aquellos que hacemos lo que de pronto a Él no le gusta. Y sin embargo, Él viene y siempre dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios me los bendiga, hermano. Dios me los guarde. Grande y poderoso eres tú, Señor. Señor, gracias te damos por ese infinito amor, por esa misericordia, porque siempre estás ahí para nosotros. Oh Jesús de Nazaret, gracias por morir en la cruz del Calvario. Gracias por dejar de meter esos clavos en los brazos, en las manos, meter esos clavos en los pies también, Señor. Gracias por ello, mi Dios. Gracias porque no te olvidaste de tu humanidad, porque quisiste estar ahí, mi Dios, para nosotros, mi Dios, y decirle día a día, en ese momento, hoy y siempre a Dios, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendiciones, hermanos, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias, Señor, por todo, Padre Celestial. Amén. Qué tremenda palabra. Muy bien, Freddy. Bueno, Freddy ya es de los predicadores experimentados que tiene esta casa, pastora. Y el hermano Freddy dijo algo importante. Ese fue el principio de la revelación del plan de salvación. Muchos creen que él estaba lanzando, también la lanzó a los soldados que estaban jugando sus vestiduras, pero él estaba pidiendo perdón por la humanidad completa. No fue ahí a la cruz del Calvario a decirle a 4 soldados, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él le estaba hablando a los soldados para que entendiera el mundo entero. O sea, ahí ya empezó a temblar el infierno. Y el cielo empezó a colocarse en la posición que quería colocarse. Porque ya a esas alturas, le digo una cosa, pastora, ni al Padre ni al Hijo ya no le importaba revelar el plan de salvación, ya estaba en la cruz. Ya estaba en la cruz. Eso es como cuando se le acerca un perro a usted y usted no se ha dado cuenta y no le ha ladrado. Tenga cuidado que ese perro es el que muerde. Y en este caso, pastora, ese padre y muchachos, todos los que nos están viendo, ese padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es decirme a mí, Padre, perdona a Isaac porque no sabe lo que hace. Padre, perdona a Juliet porque no sabe lo que hace. Y así sucesivamente. O sea, la primera palabra que expresó fue porque estoy aquí crucificado. ¿Cierto, pastora? Indudablemente, me gustó mucho el enfoque que le dio el hermano, porque sin duda alguna, ese es el ministerio que Jesucristo que continúa operando en los cielos. Muchas cosas culminaron, muchas cosas quedaron listas, muchas cosas, nada hubo que agregarle, que añadirle a todo lo que él hizo y hasta donde llegó en ese momento en la cruz. Pero hay algo, y por eso tal vez pienso que también empezó Cristo
con esta frase. Por eso digo que él incluso ahí desde la cruz todo estaba perfectamente controlado, no perdió ni la prudencia ni la sabiduría. Y esa primera frase significaba lo que iba a continuar él haciendo allá arriba. Él es nuestro abogado, él es nuestro intercesor, no hay otro sino él. Y realmente él abrió como tal estas palabras, estos clamores como tal, haciendo lo que sigue haciendo en este instante allá en los cielos, y es interceder. Me gustó esa parte del enfoque, de que no se resume únicamente al perdón, él intercede por nosotros, cualquiera que sea nuestra causa. Y él dice, Freddy dice una cuestión ahí, que es, él nos ama porque sí, porque él así lo decidió. Él tomó la decisión del amor. Entonces, si la primera palabra, si lo que él está expresando es perdón, cuando somos cuando yo le estoy haciendo un daño y él está abogando ante el Padre, pidiendo perdón por el daño que yo le estoy haciendo. Estaban burlándose, rifando sus vestiduras y él está pidiendo perdón. Yo no entiendo cómo nosotros criticamos la doctrina del amor, pastora. Literalmente, y esto tengo que decirlo porque esto es de parte de Dios y esta es la palabra clave para eso. A mí se me ha criticado, y usted lo sabe, pastora Juliet, por la doctrina del amor. Pero ¿cómo no tener en nuestra vida la doctrina del amor cuando todavía crucificado en la cruz del Calvario se están burlando de él? Aquí están rifando. O sea, es una cosa horrible. O sea, el hombre todavía no ha fallecido y delante de él se están burlando y repartiendo sus vestiduras y él todavía está clamando. ¿Qué quiere decir eso? Hay un amor más allá de lo humanamente comprensible. O sea, el amor de Cristo es un amor más allá de lo que nosotros como seres humanos podemos comprender. Entonces, sí, la doctrina, porque es una doctrina del amor, es completamente valedera. Yo no sé si usted está acorde conmigo. Bueno, claro que sí, ¿cómo no? Usted no, claro, mucho más esa doctrina que yo. No solo es valedera, sino que es completa. En el amor está todo, porque el amor revela el carácter de Cristo. El amor como tal, ese perfecto amor de Cristo. Podrán criticarme, pero la verdad es que es de las cosas que me han criticado menos incriticable, el amor de Dios. El amor de Dios es incriticable. Padre, perdónanos. Una palabra profunda. Pastor, aquí podemos durar toda una vida hablando del Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Una cuestión hermosa de Cristo Jesús, muchas gracias. Pero muchas gracias. ¿Sabe una cosa, pastora? Usted también lo dijo. La cuestión del Padre, perdónanos, no quedó en la cruz. Es que lo sigue haciendo. Es que lo sigue haciendo. Cuando a mí se me suelta la cadena, ¿qué dice el Señor ante el Padre? Señor, perdónalo. Perdónalo, porque sabe que Él no sabe lo que hace. Cuando usted se equivoca, pastora, ¿qué dice Él allá arriba? Padre, perdónalo. Una cuestión eterna. Verdaderamente que nosotros tenemos el mejor Dios, al mejor abogado, al mejor pastor y al mejor amigo. ¿Qué cosa es? Amén. Estamos sobrados. Con Cristo Jesús estamos sobrados. Mayor que la fe, mayor que la esperanza, dice la palabra, es el amor. Una cosa que esto tiene que llegar al corazón. Es que ya de salida el hombre está impactando tu vida. Es que ya él ahí, ay Dios mío, no me quiero alargar, pero ¿cómo hago para no alargarme? Ya él ahí empieza a revelar. Y yo sé, pastora, eso no lo dice el Biblia, pero yo lo sé, que el enemigo empezó, ven acá, ¿cómo así? ¿Cómo así que perdónalo? Ven acá, yo te estuve predicando, yo te estuve preguntando durante mucho tiempo, socio, ¿quién eras tú? Es que hablar de amor para el enemigo es como hablar en lenguas. Es un mensaje que él no entiende. No, es un lenguaje que él no conoce. No, pastora, pero cuando él empieza a escuchar en esa cruz, yo sé que él empezó a recapitular porque él tenía una duda.
Él venía si era dudando, o no. si era o no. Porque si él se entera, hace lo imposible aquí en la tierra para no llevarlo a la cruz. Y Claro. ya en esa cruz montado, con esos clavos ahí en las manos y en los pies, y me vienes a pedir perdón a la humanidad, el enemigo empezó a decir, ven acá, esto no está funcionando bien para este lado. Y el cielo empieza a abrirse y a tomar posesión de lo que este hombre aquí había arrebatado. Pidió perdón. ¿Qué le dijo al pastora? Mire, la humanidad entendió en arameo, en el idioma que hayan escrito, y nosotros lo traducimos. Nosotros entendimos, perdónalo porque no sabes lo que hace. El cielo entendió, estoy aquí, he cumplido, y estoy aquí para que los perdones por sus pecados. Eso fue lo que entendió el cielo. Una cosa violenta. Qué mensaje tan hermoso. Vamos a la segunda palabra, pastora, porque usted sabe que nos extendemos, porque este es de los mensajes que más nos gusta a usted y a mí. Este es de los mensajes que más nos gusta a usted y a mí, porque es de los que más llega al corazón, porque está la cruz del Calvario. Y no hay una cosa que más a mí me encante predicar que la cruz del Calvario, y yo creo que ustedes lo saben. Vamos a la segunda palabra. Hemos colocado a la familia Baños Socarrás, a nuestro hermano Javier y a nuestra hermana Luz Viviana, y es una palabra hermosa. Vamos. Buenas noches, hermanos. Esta noche vamos a leer la segunda frase que dijo Jesús antes de morir. Lo encontramos en San Lucas, capítulo 23, versículo del 40 al 43. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, hermanos, ¿de qué trata estos versículos de la Biblia? Aquí nos hablan acerca de la salvación eterna. Si se pueden dar cuenta, este ladrón que estaba crucificado junto a Jesús hizo 3 puntos muy importantes para obtener la salvación. Reconoció que luego de la muerte va a haber un juicio. Sabía que después de la muerte debía rendir cuentas a Dios. Reconoció que había pecado, que era pecador y que había ofendido a Dios. Reconoció que Jesús lo podía salvar si se lo pedía. Está en nuestras manos pedírselo. Jesús, en medio de ese momento, en medio de su muerte, estaba impartiendo salvación. Ahora vamos a ver por qué. Existen 2 tipos de personas. Aquellas personas que pecan y a pesar de que pecan, confían y confiesan su pecado. Están otro tipo de personas que pecan, le fallan a Dios, pero no tienen fe y no confiesan su pecado. Este hombre confesó su pecado en el último momento de casi para su muerte. Y Jesús le prometió con toda la certeza que sería salvo. Porque le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No se refería a ese hoy, se refería a que en ese momento le estaba prometiendo la salvación. Le dijo hoy como una certeza de lo que le iba a esperar, que era la vida eterna. Hey, Pastora Juliet, iba a decir Juliet, Pastora Juliet, tengo que hablarte con respeto porque estamos en transmisión. Si yo te digo, así termina Luz Viviana. Yo quiero que Luz Viviana me haga el favor y escriba ya mismo en el chat, si yo hablé con ella algo. Mi llamada fue así. Luz, tienes esta palabra. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, mijita, bendiciones. Hasta luego. Eso fue lo único que yo hablé con Luz. Le voy a decir algo a ustedes. Hace una semana tuve una conversación con un pastor y estuvimos hablando de hoy, del hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tengo 2 testigos. Tengo de testigo a la pastora Juliet
y tengo de testigo al hermano Freddy, que también le agradezco que me haga el favor y escriba si esta conversación no la tuvimos. Del desierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya a estas alturas, Luz tiene que estar escribiendo, el pastor conmigo no ha hablado nada. Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, esto te lo ha revelado el Espíritu de Dios y me da una confirmación. ¿Por qué? Ya le voy a explicar por qué. Toda la vida hemos predicado, hoy estarás conmigo en el paraíso, como si el ladrón, él es ladrón porque se arrepintió. Amén. Le dice el Señor, acuérdate de mí cuando, ¿qué? Vengas en tu reino, fue lo que le dice él. Y el Señor le responde, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hemos predicado de que ellos ese mismo día estuvieron juntos en el paraíso. Pero resulta de que la primera parte, por eso hay que interpretar muy bien la palabra del Señor. Y esto fue una revelación que tuvimos hace una semana, pastora. ¿Cuándo fue que yo le comenté? Hace 15 días. Y nos voló las tapas de los sesos. Entonces, yo no comprendo cómo nosotros, siendo pastores experimentados, y alábate pollo que mañana te guisan, conocemos muy bien la palabra de Dios, pastora. La conocemos muy bien. Hasta hace una semana Dios nos cayó el 20, como dicen los boricuas, entendimos muy bien ese versículo, ¡prum! Se nos estalló la cabeza, como dicen los mismos boricuas, me perdona usted que yo diga así, pero me quedaron dichos boricuas, y Luz Viviana, que no es menor a nosotros, pero lógicamente el conocimiento que tenemos la pastora y yo es mucho más amplio, precisamente porque esta es nuestra profesión. Y yo no entiendo cómo Luz, junto con su esposo, sacan una revelación violenta. Le haya dado Dios o le haya indicado dónde interpretar ese versículo de esa manera. Déjame decirte, Luz, que esa interpretación, yo no dije nada, porque a mí me voló tanto la tapa de los sesos, que cuando hay algo que a mí me vuela tanto la tapa de los sesos y ya hay una doctrina muy arraigada en la iglesia, ¿qué hago yo, Juliet? Callar. Me callo. Para no generar confusión. Entonces, yo tuve una conversación con la pastora y después de una llamada le toqué el tema a Freddy y el mismo Freddy quedó así, como cuando uno le da un knockout y quedó así como, no, sí, pastora, hay que analizarlo. Y llega Luz y me sale con esto, entonces es que Dios quiere que aclaremos bien. Amén. Que es porque el ladrón le pide muy bien. Y esa palabra va acorde a todo el plan de salvación. No, y escucha, antes de que tú digas la explicación, cuando estabas, bueno, todos ustedes mandaron sus videos, mi esposo obviamente los sube al computador para editar o corregir de pronto cuestiones técnicas, y yo escuchando el audio, estaba en el otro cuarto, pero yo alcanzaba a escuchar la intervención, en este caso, de la pareja Baños. Y cuando yo escucho a Luz Viviana, yo dije, aquí él le anticipó algo o le recalcó que dijera, que aclarara esto, porque la palabra en este caso no le va a tocar entonces al pastor, sino a Luz. Entonces yo pensé que tú le habías dicho a Luz lo que ya habíamos hablado semanas atrás, ¿verdad? Porque es impresionante cómo ella lo habla de una manera muy fluida, o sea, muy natural. Una cosa. Cuando a nosotros nos costó. No. Es que cuando a mí me dicen eso, yo recapitulo y yo duré 1 minuto pensando en la cuestión. Claro. O sea, que te quiero decir que a mí me costó asimilar. Te vi a ti y tú también, yo te vi. Claro. Pensativa, pensante, ¿verdad? Me pusiste a pensar. Le di a Freddy, y Freddy que, no, sí, pastor, eso hay que meditarlo. Y
Yo quiero que escriba, por favor, Luz Viviana, que no porque es que a todas estas se nos había también enseñado en las iglesias de otra manera, de la manera pues tradicional. Julie, y ella Julie, viene y lo dice así, de una manera Julie, muy desparpajada el pastor Acani predicó, hoy estarás conmigo en el paraíso. El pastor Iván, yo lo escuché predicar, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yoyito, yo prediqué, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él es ladrón, le dice, acuérdate de mí. Pero ¿cuándo le dice que se acuerde? Cuando vengas en tu reino. Ahí hay dos connotaciones. La primera, y ya vamos a dar la explicación un poquito más ampliada porque es importante. La primera, cuando el ladrón, el Señor permitió y le abrió la vista espiritual al ladrón para que hubiera un momento sublime espiritual, profético de lo que va a pasar en la humanidad. El otro, que no tuvo el corazón de arrepentimiento, quedó ciego espiritualmente. Así es. Siempre hay uno que se arrepiente y otro que no. Primer ejemplo claro de lo que iba a pasar y va a pasar y suceder en la humanidad. Segundo, vas a regresar. Tú vas a regresar. Tú no te vas a quedar en esa cruz. Tú vas a resucitar. Porque si él le dice, por eso te estoy diciendo ahí, hay una revelación sublime para el ladrón. Claro. Yo te voy a hacer una pregunta, diré, ¿quién le dijo a él que él iba a regresar? Ni los discípulos entendían bien el regreso. Eso es lo tremendo de ese Solo momento. el Espíritu Santo se los confirmó después que ya Cristo no estaba. ¿Quién le dijo a él que él iba a regresar? Eso lo sabemos ahora. Pero en ese momento, ¿quién le dijo a él que iba a regresar? Claro. Su vista espiritual fue abierta. Sabía que estaba al lado del Hijo de Dios. Lo tenía claro. Ese es ladrón. Y él no le dice, sálvame hoy. O sea, él le dice, acuérdate de mí cuando regreses. Cuando vengas en tu reino. Wow, Padre amado. Y el Señor le dice, de cierto te digo, hoy, una de las razones, pastora, que nos hablan, no importa que nos extendamos, pastora, es un mensaje hermoso y estamos aprendiendo, y claro, yo sé que todos están ahí con los ojos así empepitados. Dos cosas. Lo primero, acuérdate cuando vengas en tu reino. Lo segundo, fue escrito en arameo y la traducción muy probablemente obvia una coma en el hoy. Además de esa coma, que no es lo mismo decir, de cierto te digo, hoy estarás conmigo, a de cierto te digo, de cierto te digo, te digo hoy. De cierto te digo hoy, coma. ¿Verdad? Estarás conmigo en el paraíso. Una coma cambia el sentido. Lo cambió absolutamente todo. Dos, el Señor no llegó al paraíso ese día. El Señor no estaba lejos de ahí. Estaba lejos de ahí. El Señor regresó en la ascensión. Pero te digo, Luz tiró una bomba que ella no sabe. Y ella lo soltó así llega. como si... Sí, porque ella lo suelta. Pero lógicamente uno mira la connotación de, oye, si esto lo dice Luz el año pasado, yo le mando a que vuelva a repetir la frase. Porque Luz lo dice, pero ella lo dice con una convicción de que, no, él lo dice con una certeza de que hoy, pero no es que iba a ser hoy, sino que cuando venga, o sea, ella lo dice como tú y yo ya lo estamos hablando y nos costó una semana entenderlo. Porque yo pienso ven acá, pero verdad que el Señor fue después que ascendió, espérate un momento, la coma, pero espérate que es la 1960. Y uno le da más trascendencia a algo claro que está.
le prometió estar en el paraíso. No ese mismo día. Pero no hoy, exacto. Le dio la certeza ese día de que, claro que me voy a acordar de tu arrepentimiento. Cuando venga. Cuando venga en mi reino, claro que tú eres bello. Uno de esos santos de los cuales resucitarás primero. ¡Qué barbaridad! Eso es una bazuca. ¡Pum! No, y sabes ¡pum! también que mostró ahí que tan hermoso es nuestro Dios, que una revelación similar le entregó el Espíritu Santo a Pedro sobre quién era el Cristo, ¿verdad? Sobre quién era ese maestro al que ellos tanto admiraban. No tan profunda, pero se lo mostró. No, era una revelación también impactante. A donde yo quiero llegar es que lo que ocurrió con Pedro, una promesa para lo que iba a ser la iglesia cristiana primitiva, un estandarte, una columna, por favor, un tremendo apóstol, ocurrió de la misma manera, ocurrió con un bandido, con un marginal que estaba ahí clamado en un madero por algo tremendo. A estas alturas, el enemigo, Satanás, pasó de la preocupación a la desesperación. ¿Cómo así? Perdónalos. ¿Cómo así vengas en tu reino? ¿Cómo así estarás conmigo en el paraíso? ¿Cómo así todo esto? Ya ahí el plan de salvación fue revelado. Sí. Ya el Señor, que se entienda bien la palabra y lo digo con mucho respeto, se descaró. ¡Pah! Soltó todas sus cartas. Ya ahí, pastora, de ahí para adelante, otra cosa sucede. Pero el plan de salvación, ahí se reveló. En las dos primeras palabras. Perdónalos, yo vengo otra vez y me acordaré de ustedes cuando vengan en mi reino. Oh. Lupidiana, tienes un 10 sobresaliente y no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y tú, pastora, esto es de Dios. O sea, claro, esto es de Dios. Había que y Freddy, exponerlo. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Es de Dios. Y lo que es de Dios, cuando es de Dios, viene fijo. No hablé con la hermana, ella puede atestiguar, colócalo ahí en el chat, diga. Y, pastora, vamos a predicar de esa palabra después de Semana Santa. Esa palabra tiene comida. Vamos a la tercera palabra. Pastora, llevamos 1 hora y vamos en la segunda palabra. ¿Y sabe qué es lo peor? Que falta usted y falto yo. No. Yo ante todo esto yo duraré 2 minutitos, pues, porque yo me estoy deleitando acá viendo de verdad. No, sí, la verdad es que no, pero quiero que cada uno también aprecie la intervención de nuestros líderes. La verdad es que me estoy deleitando viéndolos a ustedes todos. Felicidades. El Espíritu Santo te reveló esa palabra tremendo. Lástima que el tiempo no nos acompañe y sí tengamos que parar, pero esa palabra. Sí. Pero sé que más de uno quedó, predica siempre. Sé que más de uno quedó. Me cayó el 20, como a nosotros. Me cayó el 20, no, a mí me cayó el 20, el 40, el 50, a mí me quedaron todas las monedas, no la tenía clara. Tenía un error, definitivamente tenía un error. Vamos a la tercera palabra de nuestros hermanos González Gamero, de nuestros hermanos González Danet y su esposa Merilis. Vamos. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Bendiciones. La palabra que se nos fue encomendado el día de hoy es... La tercera palabra la encontramos en el libro de Juan, el capítulo 19, versículo 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, aquí nosotros podemos ver a Jesús, un hombre tan organizado, un hombre que ya tenía todos sus asuntos definidos, pues él ya tenía su propósito, ya él tenía su final. Aún en la cruz del Calvario no pensó en sí mismo, en su tragedia, en su dolor, en ese dolor agónico, sino que pensó en el bienestar de los que más amaba.
Los psicólogos y los psiquiatras dicen que cuando una persona experimenta un dolor muy profundo, lo último en que piensa es en otras personas. Por lo general siempre piensa en sí mismo. Por lo general se bloquea toda su capacidad mental y empieza a experimentar su dolor. Pero este hombre, siendo Dios, 100% hombre, 100% Dios, no pudo, no pudo limitar y dar ese principio de honra a quien fue la portadora de vida en esta tierra, y fue darle honra a su madre hasta el último momento. Esto es como cuando uno tiene una joya preciosa, pues las joyas preciosas nosotros no se las entregamos a cualquiera, se las damos a aquellas personas que van a tener el valor, que van a tener el cuidado, que van a tener esa protección real a guardar esto que nosotros le hemos entregado. Por eso esto él le entregó a Juan. ¿Quién era Juan? Pues Juan era el discípulo amado. Pues aquí podemos hacer dos conjeturas de por qué Jesús encomienda este cuidado a Juan. Muy probablemente José había fallecido, o sea, José no estaba presente, ya había muerto, y que Juan era hijo de Zebedeo y Salomé. Pues Salomé era hermana de María, por eran eso, primos. exacto, por eso el parentesco era muy cercano, Un vínculo familiar. Un vínculo familiar. Cuando hablamos de que había un vínculo más profundo, el discípulo amado habla de que cómo es de esa relación, de que yo podía llegar como familiar, o sea, a recostarme en tu hombro o en tu regazo. Por eso es lo que vemos aquí en como discípulo amado. Sí, muchas veces lo vimos pues en la imagen de la última cena, pues la que nos enseñaban esa imagen de Jesús, de Juan recostado a Jesús. Esta tercera palabra es muy hermosa, donde nos muestra, ¿verdad?, el amor que Jesús le tiene a la familia, que nos está enseñando como familia a amarla y más que todo honrarla. También traigo esta palabra en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 2, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hoy en día hemos perdido este principio, hoy en día hemos echado a la borda, ¿verdad?, ese mandamiento que Dios nos ha dado con promesa. Cuán humano se muestra Jesucristo, honrar y respetar a su madre, a su mamá, ¿verdad?, en esta palabra que nos está enseñando en el día de hoy. Entonces, es necesario retomar, respetar a nuestros padres, nosotros como hijos, nosotros como siervos, amarles, cuidarles. Bonito que Jesús, estando allí en la cruz, ¿verdad?, y María en ese momento de su angustia, de su agonía como madre, de verlo allí, Jesús le entrega, ¿verdad?, ese privilegio a Juan de velar por su madre, de que la cuide, de que no la deje sola. Y allí también lo dice en la palabra, ¿verdad?, que desde ese mismo día Juan la recibe en su casa. Entonces, este acto recíproco se interpreta como una demostración de que no solo hay que dar amor, sino saber darlo sin importar las circunstancias en que estemos atravesando. Bueno, hermanos, entonces espero que les haya... Sí, que esta palabra sea de bendición para su vida. Para sus vidas. Dios les bendiga. Los amamos. Amén, gloria a Dios. Qué bonito se ven los hermanos, ¿verdad? Saludamos a Danet. Qué bueno verlo con salud, con vida. Aleluya. Me alegra ver parejas sirviéndole a Dios así. Amén. En conjunto. Los hermanos le dieron, esta palabra tiene dos enfoques claros. Uno sobrepesa al otro, porque en la cruz del Calvario el Señor tuvo dos participaciones, la humana y la divina, porque
en la humana pagó el sacrificio, y vamos a verlo en una palabra posterior a la que viene, de tengo sed, que es la palabra más física que hubo en esa cruz. Una palabra física. Pero él en situaciones jugó divino, humano, porque no se podía separar lo humano por ese sacrificio y cargo los pecados de la humanidad, que era algo espiritual, y él era el Hijo de Dios. Entonces, dos cosas: buen enfoque, porque durante toda su vida y ministerio honró en lo que terrenalmente participó María en su vida, que fue la gestora para que fuera el instrumento de que él estuviera físicamente aquí en la tierra. ¿Cierto? Pero si nosotros analizamos las palabras anteriores, todas fueron, ¿qué? Divinas. Toda la Padre, perdónalos y estarás conmigo, habla conscientemente de la divinidad de Cristo en esa cruz del Calvario. Esta palabra es una palabra muy polémica, pero que es muy tajante. Porque cuando María llega, ¿cómo llegó María? Como mamá. Y cuando él le responde muy bien. El enfoque de los hermanos, él le responde de una manera honrosa, porque aún en lo que estaba sucediendo ahí, él honró, para dejar claro que a padre y a madre se tiene que honrar. Pero fue demasiado tajante, ¿cierto, pastora? Sin duda. Muy tajante. Cristo, como era él con María, le respondió con la honra, pero le respondió no a María. ¿A quién le respondió, pastora? A todos nosotros. A la humanidad completa le respondió: madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Dejando claro, gracias, honro. Y yo creo que María tiene que tener, no sé si la palabra es un puesto especial, pero esa perrateadera que tenemos los cristianos protestantes con María, porque la iglesia tradicional le adora, está grave. Porque a María hay que respetarla. Ojo con María, que ella entró al cielo directo, ¿cierto, pastora? Claro. Derecho, y tiene una mujer ejemplar, muy honroso en el cielo. Vamos a poner las cartas como son. Pero fue muy tajante Cristo Jesús al decirle: mira mi amor bello, mira a tu hijo ahí, y mira tu hijo, mira a tu madre. Tú ahora encárgate de él y tú encárgate de ella, cuídala por favor. Pero le estaba diciendo a la humanidad: soy Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y en este plan de salvación, nadie llega al Padre si no es por mí. Perdóname, María, pero nadie llega al Padre si no es por mí. Palabras más, palabras menos, pastora. Voy a ser muy fuerte con lo que voy a decir, pero sacó totalmente del plan de salvación a María, que no tenía nada que ver. ¿O me equivoco, pastora? Y María lo sabía. Hay una frase, hay una parte en la Biblia donde yo reflexiono mucho, y para mí María es una mujer de mucho ejemplo, porque fue una mujer muy entendida, tenía mucha revelación del Espíritu Santo, y ella veía, hay una parte en las Escrituras, cuando Jesús se pronunciaba desde pequeño con respecto a su Padre Celestial, y cuando él hacía todas estas evidencias, ¿verdad?, del reino, cuando él las manifestaba, dice la palabra que María lo veía, María lo observaba y guardaba todas estas cosas en su corazón.
Cuando Jesús dijo esa frase, yo sé que María entendía claramente y que el mensaje era para la sociedad, para los que estaban ahí representándonos a todos nosotros como humanidad, como raza humana. Doctora, es más, Jesús hace lanza una palabra que ya con esa palabra ya ratifica lo que tú estás diciendo, de excluirla del plan de salvación, y es mujer. Sí. Le dice mujer, sí. Ojo, así la llama, mujer, un lenguaje netamente humano. Sí, fue muy duro. Sí, le dijo no mujer. Fue duro con María. No, indicando que es que esa palabra también indica de que ¿por qué vamos a adorar a alguien, verdad? Mujer, diciendo, a ver, es lo divino, es la Trinidad como tal lo que necesita ser ahí adorado y exaltado. María como tal le dijo mujer. Entonces ya con eso, con esa palabra que Jesucristo lanzó, y aclaro, no para María. María era una mujer muy sabia, era una mujer muy entendida. Julie, mira, él la honró, la atendió. Otro no la honra, no cumple su palabra, no la atiende. No era momento. Es más, cuando Jesús creía que no era el momento de hacer el primer milagro, ya María estaba ahí. Correcto. Cual madre entendida. Mira, correcto. Sabes que ya es tu tiempo. Mujer, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Te acuerdas que una mujer muy sabia, muy sabia? ¿Qué traes tú conmigo? Entonces, aquí hay muchas cosas y creo que es de los mejores mensajes de Semana Santa. Esto es para que usted lo guarde y lo tenga como un manual. Aquí estamos tirando una cátedra de teología tremenda. Mire lo que le voy a decir. Dios tiene, yo les he explicado a ustedes, Dios brega con el ladrón, con el asesino, con el bandido, con el homosexual, con el mentiroso. Dios brega con todo, exceptuando uno solo. ¿Cuál es? El que le quita gloria. El que le roba presumido la gloria a Dios. Hasta ahí llega. Y Él dejó claro en esa cruz, esta gloria, esta victoria, esta ganancia de ustedes es mía. Este es mi triunfo. Y si tú quieres llegar a mi Padre y tú quieres tener vida eterna, vas a tener que pasar por mí. Porque no me vine a hacer todo esto, no vine a dar mi vida y no te vine a traer salvación para que tú me desconozcas a mí. La gloria es mía. Y se acerca María y es honroso. Por eso esa parte que colocan los muchachos es muy buena. Fue honroso. Fue muy honroso en atenderla, porque no era momento de atenderla. Pero la atendió, porque María jugó un papel muy importante en esta situación de que Cristo estuviera aquí en la tierra. Caramba, claro que sí, cómo no, María. Claro que sí. Pero la excluyó tajante del plan de salvación. Y tú dijiste una verdad absoluta. Otro le dice en la cruz, madre. ¿Cómo le dijo? Mujer. Vamos a dejar las cosas claras aquí. Ya yo aquí estoy jugando otro papel, mi papel divino, mujer. Si Jesús le dice madre a María ahí, Dios de mi vida, santo Dios, se hubiera enredado la cuestión aquí. Hoy nosotros, y la iglesia tradicional se queda callada, y uno de los versículos que hace que la iglesia tradicional se quede callada es: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Háganme el favor, este plan de salvación es mío, mi gloria, mi victoria, y si tú, María, quieres llegar al cielo, vas a tener que pasar por mí. Pastor, ¿cómo así? Sí, María llegó al cielo, pero ¿sabe cómo? ¿Cuál fue el puente para llegar al cielo? El mismo puente que tenemos todos: Jesucristo. Así es. Entonces, si María tuvo que usar ese puente, ¿por qué el puente para muchos es María? ¿Por qué?
Porque la única manera de llegar al cielo, Cristo Jesús. No hay más nada. No hay otra alternativa, no hay otro camino, no hay un atajo. Es una palabra muy fuerte, ¿cierto, pastora? Muy fuerte. Muy fuerte. Fue muy fuerte. Fue muy radical Dios. Sin titubeo, no titubeó. Danet dijo, una persona en ese momento de crisis no está pensando en los demás. Por eso te digo, el momento de crisis de Cristo Jesús era la carga del pecado. Lo que menos le dolía a Dios era el castigo físico. ¿O me equivoco, pastora? Así es, tal y como lo aprendimos. La carga del pecado, el castigo físico, y te atiendo. Claro que te voy a prestar atención, porque te honro. Pero quiero dejarle claro a la humanidad entera cómo es la situación aquí. La situación es que aquí yo soy Dios. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Mi victoria, mi lucha, mi guerra, yo la gané. Yo no comparto mi gloria con nadie. Tremendo. Pastora, esa palabra se interpreta así de radical. Puede doler, ¿verdad, pastora? Puede doler. Puede doler. A muchos le duele. Pero fue así. Porque si hubiera sido de otra manera, hubiera complicado el plan de salvación. Y más nervioso se colocó el enemigo. ¿Cómo así? Ven acá, ¿cómo así? ¿Cómo así? Ya el enemigo ahí sabía de quién se estaba tratando la cuestión. Ya el enemigo sabía que era el Hijo de Dios. Ya el enemigo sabía, el Cordero inmolado. Caí, pensé que estaba ganando y resulta que yo mismo me tiré solito al lago de azufre. Porque a esas alturas del paseo ya el Señor estaba en victoria. ¿Cierto, pastora? Ya Él estaba en victoria en esa cruz del Calvario, estaba en victoria, estaba pagando el precio. Pastora, vámonos al momento más difícil de la cruz. Nos vamos. Vámonos al momento más difícil de la cruz del Calvario. Marcos capítulo 15, versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra la dijo nuestro Señor Jesucristo para confirmar, para que se cumpliese lo dicho en el Salmo 22. Y el Salmo 22 nos describe como un grito de angustia, como un clamor de angustia, y no solamente por ese desgarrador sufrimiento que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo, ese desgarrador sufrimiento físico y la humillación que estaba viviendo nuestro Señor, sino lo más doloroso, sin duda lo más difícil que pudo haber vivido nuestro Señor Jesucristo, y es sentir la ausencia de la presencia del Señor. Y es que en ese momento nuestro Señor estaba sustituyendo tu lugar y el mío. En ese momento el Señor estaba recibiendo el castigo por el pecado de la humanidad. Y sabemos que el pecado, el castigo es la muerte, y sin duda la ausencia de esa gracia y de la presencia del Todopoderoso. Entonces en este pasaje también nos recuerda que el Señor no hace comunión con el pecado. Nos recuerda la santidad del Todopoderoso. En otras palabras, el pecado nos separa de Dios. Y fue la primera vez que nuestro Señor, y única, que sintió esa separación. Porque realmente sí, el pecado nos separa de Dios. En 2 Corintios dice, el que no pecó, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, a causa de ese sufrimiento y de ese desamparo que vivió nuestro Señor en ese momento, nos hizo justo hoy. Lo dio para justicia para nosotros hoy. El Señor derramó su ira sobre nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros, para perdonar nuestros pecados. Y esa es una promesa que debemos de tener siempre, y es que en Cristo Jesús nunca nos vamos a sentir abandonados por Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén,
gracias a nuestra hermana Pau, hizo falta Jorge Omar, ¿cierto? Sí, sí. Hizo falta Jorge. No, me faltó decirle a Pau, Jorge. Muchas gracias a nuestra hermana Pau. Una palabra que ha traído últimamente polémica porque alguien, una lumbrera díscola, comentó de que Dios se hizo ateo cuando Dios Padre se hizo ateo, o sea, dejó de creer en el Hijo cuando el Hijo, porque me has desamparado. Es una palabra netamente espiritual. Duró 33 años caminando en la tierra. 33 años donde él sentía la mirada de su Padre día y noche, en cada respirar, en cada palpitar, en cada caminar, en cada acto. El Señor transitaba y duraba mucho más tiempo en la presencia de su Padre que con los demás. La gente está creído que el Señor hablaba con sus discípulos todo el tiempo. No. ¿Cómo vivía el Señor, pastora? En oración. Llevaba una vida en oración. Y así lo enseña la Sagrada Escritura. Cuando Él le dice a Lázaro, sal, ya había hablado con su Padre. Y ese milagro ya estaba decidido y decretado en el cielo. El Señor no hizo nada que no fuera consultado con su Padre. Pastora, estaba cargando los pecados del mundo. Estaba cargando los pecados del mundo. Cuando Rebeca era bebé y se hacía popó, yo no era capaz de verla. No era capaz de verla. Y en este caso, el cielo miró como alguien santo que no tenía la culpa de nada de esto estaba cargando los pecados de la humanidad sin ser pecador. Un justo, realmente un justo, pagando por pecadores. Y simplemente el dolor del Padre hizo que su mirada, porque en ningún momento, y esto quiero expresarlo claro, hubo una literal separación. Y lo vamos a ver posteriormente después. Hubo una mirada que faltó. Y el Señor, con un instante, el Señor sintió que su Padre apartó la mirada por todo lo que estaba sucediendo. Yo me imagino en el fondo el Padre cómo estaba. Démosle gracias al Hijo de que el cielo no ardió. ¿Usted se imagina cómo estaba ese Padre en ese momento? Sí, era algo muy anormal lo que sucedió allí, algo anormal, algo extraño, que aquel, como tú dices, puro, santo, estuviese separado del 3 veces santo. Era algo nunca antes ocurrido, ni en los cielos, ni en la tierra. Pero una de las características de Yahweh es que es bravo. Aquí el del amor puro es el de esa cruz, pero Yahweh es bravo. Yo digo que con esto se manifiesta la justicia, porque Él es amor, pero también dice la palabra que Él es fuego que consume. Y ese fuego que consume, más que para sembrar, digamos, ese pavor, es para establecer la justicia. Él es un Dios justo. Él podía perfectamente bajar, arrebatarle el imperio de la muerte a Satanás sin tener que hacer todo esto. Lo podía hacer porque es Dios, porque es todopoderoso, porque lo puede hacer. Porque Satanás sí. No es otra cosa más que también hechura del más grande. Exacto, ese fue Él, lo creó. Entonces, pero Él es tan justo que Él no pasa, Él no viola, Él no atropella, Él no va por encima de nadie. Si no va a traer libertad con injusticia, va a traer libertad justamente. Y aquí esto nos muestra la justicia de Él, la justicia de Dios, que ese hijo de su querer
de su complacencia, distanciarse. Nunca antes esto había pasado. Fue un momento de verdad doloroso para ambos, porque sí, nosotros pecamos y el mismo pecado nos separa, ¿verdad? Nos distanciamos, a veces hasta voluntariamente, porque no me dio esto, porque lo otro, por el problema, sí, y lo otro se nos viene. Eso tiene un significado espiritual, y lo que quiere decir es que el pecado nos aleja de Dios. Claro. Eso tenía que pasar. Ese apartamiento de mirada y esa pequeña separación, si se puede llamar así, es porque así tiene que ser. El pecado te aleja de Dios. Y no hay excusas o no hay salidas o alternativas. Tienes pecado, te aparta de Dios. Es injustificable. Correcto. Es injustificable, porque si ocurrió con el hijo, entonces, cuanto más con nosotros. Aparta su mirada y en ese instante el hijo dice, no me apartes la mirada, no me dejes solo, no me dejes solo. Pero era necesario ese clamor. Qué tremenda palabra. Padre, ¿por qué me has abandonado? En ningún momento el cielo dejó de creer en ese hijo. En ningún momento ese cielo, nunca, todo el tiempo estuvieron seguros de su santidad. Todo el tiempo. ¿Cómo el Padre se iba a volver ateo? Oh, ¡qué locura tan grande! Todo lo contrario, era necesario. Apartó su mirada a causa de esa carga pesada que llevaba su hijo, a causa de que espiritualmente tenían que dejar claro que el pecado separa de Dios. Y vuelvo y repito, demos gracias al amor de Cristo Jesús, que el cielo no envió fuego, porque yo me imagino que Yahweh estaba, Dios Padre estaba encendido, pero el plan de salvación era ese, y Él así lo había planeado, y tuvo Él que con dolor apartar su mirada y aceptar lo que la humanidad le estaba haciendo a Dios. Qué tremendo. Pastora, ¿le parece? Vamos a la siguiente palabra. Amén. Tengo sed. Tengo sed. Hola, bendiciones, pastores y hermanos que nos escuchan en este momento. Que la gracia de Dios esté sobre cada uno y que esta enseñanza que vamos a tener en este momento sea de grande bendición, que pueda entrar en nuestro interior y transformarnos produciendo abundante fruto. Invito a todos a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29. Vamos a leer, dice la palabra: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre, en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. En ese momento que Jesús expresa estas palabras, ya él venía de una agonía de hacía muchas horas. Jesús tenía una necesidad humana, la cual todos padecemos, y era la sed física. Jesús había sido golpeado, maltratado, y su cuerpo se había deshidratado. Y él expresa esa frase tan importante para nuestras vidas en el día de hoy: tengo sed. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 23, vamos a ir allá, vamos a leer para que lean conmigo. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 23, dice la palabra: le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Quiero que vayamos haciéndonos una imagen gráfica del momento tan angustioso que estaba viviendo Jesús en esa crucifixión. Y a él le ofrecen vinagre con mirra.
Habiendo investigado un poquito acerca de la mirra, se dice que la mirra era utilizada para hacer ungüentos aromáticos, pero que también con el vino ella surtía un efecto sedante en el cuerpo. En ese momento que Jesús iba camino a ser crucificado, era como si él aceptaba esa vinagre y esa mirra, era como si él estuviera pidiendo que el dolor que él estaba sintiendo físicamente fuera en gran manera remediado por ese vino y esa mirra. Jesús, al probarlo, ya conocía también el significado de la mirra y qué efecto surtía en el cuerpo. Él no quiso tomarlo, él se negó a tomarlo porque Jesús quería vivir todo lo que tuviera que vivir por ese sacrificio que él vino a ofrecer para nuestra humanidad, para salvarnos a nosotros de lo que nosotros debíamos hacer en ese momento, que era estar en su lugar para pagar por nuestros pecados. Pero Jesús vino a entregar su vida y él quiso padecer todo el dolor que tuvo, lo quiso padecer en carne, sin ayuda. Y es cuando hoy nosotros podemos ver que muchas veces tenemos dificultades, tenemos procesos que estamos viviendo por el cual Dios permite que vayamos pasando y queremos recibir ayuda, decimos ya no puedo más, pero Jesús en ese momento, él quiso darlo todo, él no recibió ayuda, no quiso recibir esa ayuda y no aceptó ese aliciente para el dolor que él estaba llevando. Sin embargo, cuando ya Jesús está en la cruz, que ya él se dio cuenta que todo estaba consumado, que todo ya había sido cumplido, porque dice la palabra, cada vez que leemos en el proceso de Jesús al Calvario, dice que para que la Escritura se cumpliera, ya todo había sido cumplido. Entonces es cuando el mismo Jesús, él sale de decir, tengo sed. Él mismo la pide, porque ya él sabía que todo había sido consumado. Nosotros también en Dios debemos aprender a vivir todos los procesos, aprender a pasar por todos los procesos que Dios nos quiere pasar para que aprendamos o para que llevemos a cabo la misión para la cual Dios nos ha llamado, que cumplamos el propósito que Dios nos ha llamado, que nosotros no querramos vivir y tomar el camino fácil, el camino ligero, sino que aprendamos a vivir todos los procesos que Dios tiene para nuestra vida para que podamos ser formados. Dios les bendiga. Amén, Ginita, gloria a Dios, amén. Hizo también falta Isidro, pero muy buena palabra, una palabra física, una palabra espiritual. Tengo sed. Luego, después de ese clamor de por qué me has abandonado, lógicamente también le hacía falta esa agua y ese espíritu que corría directamente. El pecado te seca, pastora. El pecado te seca. Te quita el agua. Te quita el agua que fluye toda la vida. Pero también fue una palabra definitivamente física y tiene mucha razón nuestra hermana Gina al decir, no, aquí no me van a traer sedante, esto lo vivo yo, no vayan a decir que hice trampa aquí en la cruz. Ya yo llegando al punto, a la cumbre, y me van a ustedes a dañar este cuento. No, señor, yo no tomo eso. Yo llego hasta el final. Y sí, es una palabra natural, es una palabra que refleja una vez más su humanidad, pero sin duda alguna todo lo que proviene de Cristo no se puede tomar únicamente en lo natural. Y el trasfondo espiritual en todo esto, algo que como lo que tú dijiste, Gina, ese aliciente que él no quiso tomar, lo espiritual, yo lo puedo relacionar con que él se nos presenta que es el agua, ¿verdad?, que otorga vida, y él dice en su palabra que el que de mí bebe,
el que viene a mí y bebe no tendrá sed jamás. Así como Él no quiso ningún tipo de sedantes, ningún tipo de calmantes, así nosotros tenemos que ser lo suficientemente valientes y varoniles para no aceptar agua o refrigerio de otro tipo de deleites que no sea el del Señor, porque hay muchos placeres que intentan desviarnos o distraernos, simplemente eso, distraernos, y creo que muchos de los cristianos están en eso, están en ese tipo de distracción, porque hay placeres, hay incluso bendiciones temporales que te tienen ahí, dando vueltas, pero sin llegar al blanco, a ese punto donde Cristo te quiere tener. Y así como Él rechazó ese calmante, nosotros también ser entendidos, inteligentes, ser como Cristo, que aún en el dolor, aún en el sacrificio, Él no perdió el control. Él no perdió el control y Él dijo, yo no voy a tomar algo que quite o reste valor a lo que tengo que hacer, a la copa que tengo que tomarme. Yo tengo que tomar un sorbo sin pausa. Yo tengo que tomarme esa copita sin descanso. Entonces yo no necesito alicientes, ni calmantes, ni sedantes. Así nosotros tenemos claros, cuando conocemos al Señor y caminamos en esa carrera, tenemos claro para qué estamos, para qué vivimos, para qué existimos, para qué respiramos. Entonces no vamos a estar tomando descansos o tomando pausas a darnos estos gustitos que lo único que hacen es acomodar un poquito la carne y prepararla para que entres en el pecado. Tenemos que tomar realmente de la única fuente de vida y de luz, que es el Señor. Así es. Bueno, vamos un poquito rapidito porque ha pasado el tiempo, pastora. Llevamos 1 hora y media. Así es. Usted, léelo para yo, porque aquí el aroma. Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Yo trataré de no demorarme, lo prometo. Ya vamos para 2 horas acá, pero sé que ha sido de mucho provecho. Ha sido muy edificante. Y esta frase ya ustedes la han escuchado, incluso en nuestros labios, ya la hemos enseñado. Esto es traerlo nuevamente al presente para que cualquier situación que tú tengas, cualquier dificultad que tú tengas, tú sepas, ya está consumado. Hay un clamor, hay un grito de triunfo y de victoria que lanzó Jesucristo desde la cruz, y fue este consumado es, este tetelestai, que significa en griego, donde prácticamente nos da a entender toda promesa, toda profecía, toda cosa anunciada acerca de mí ya está hecho. El querer de Dios ya está listo, está manifiesto. El quiero, el deseo de Dios ya está hecho. Y esto va para aquellos que todavía miran al cielo preguntando, pero Señor, ¿será que es tu voluntad? ¿Pero será que tengo entonces que ayunar un poquito más? ¿Será que tengo que hacer un poquito más para alcanzar ese favor que tal vez el otro tiene y yo necesito? A ti te digo, consumado es. Esta frase expresa victoria, pero esta frase también expresa satisfacción. Es como cuando tú haces una labor, estás llamado a hacer, no sé, un trabajo muy arduo en tu empresa, aquellos que se ejercitan un buen entrenamiento, aquellos que hacen labores en casa, ya hizo todas sus labores y ya al final, cuando ya cumpliste con tu deber, tú dices, wow, ya lo he cumplido, ya lo terminé. Aquellos que
se quemaron sus pestañas estudiando una carrera y que al final tienen su diploma en la mano, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que abrazas en ese momento? Abrazas una satisfacción. Eso fue lo que Cristo abrazó. Eso fue lo que el Padre y el Espíritu Santo abrazaron, experimentaron en ese momento donde la obediencia de Cristo fue manifiesta y fue perfecta. Una vez más, les vuelvo a reiterar, Él se tomó esa copa por muy dolorosa, por muy sucia, por muy malolienta, Él se la tomó sin pausas, sin recesos, sin objeciones, sin queja, se la tomó. Y ahora es el momento de que el infierno tiemble. Ahora es el momento de que el enemigo vuelva a tomar su lugar. Y es estar subyugado debajo de la planta de nuestros pies. Es el momento de que todo se ponga en su lugar. Cuando algo que viene del enemigo está reinando, es porque no tienes claro que está consumado. Porque con ese consumado es el Señor, lo que hizo fue que los expuso. Lo que hizo fue que los ridiculizó. En ese momento ya el enemigo definitivamente dijo: yo no tengo nada que hacer. Qué tonto he sido. Pero en ese momento realmente el infierno se llenó de temor, se llenó de miedo, porque ese último grito, ese clamor, lo que va a anunciar es la promesa de salvación, de redención. Gracias a ese consumado podemos nacer de nuevo. Gracias a ese consumado recibimos al Espíritu Santo. Gracias a ese consumado el hombre, Jesucristo como hombre, recibe todos los honores que antes no tenía. Gracias a ese consumado el cielo ratifica lo que la tierra presenció. Gracias a ese consumado hoy estamos donde estamos. Cualquiera que sea tu duda con respecto a la voluntad de Dios, conoce sus deseos y en ese consumado date cuenta que ya está listo, que fue un clamor desde la cruz de victoria, de triunfo, un clamor aplastante contra todo principado y toda potestad del infierno. El infierno no tiene que prevalecer contra la iglesia, no tiene que avanzar al menos que tú lo permitas. ¿Cuántos dicen amén? No voy a avanzar mucho en esto. Creo que has entendido lo que significa esta frase y la victoria que conlleva como tal estas palabras. Así es, consumado es. Pastora, vamos a la siguiente palabra, cómo ha pasado el tiempo, pero bueno, uno de los mensajes más importantes que tiene la iglesia de Cristo. En Lucas 23, 45, 47, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Tuviéramos tiempo, hablamos también de eso. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Después de todo lo que hicieron, entonces así es justo. Clara esta palabra, claro lo que Dios quiere hablar y decirnos a través de su palabra y de lo que aconteció. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya todo el plan había sido consumado, ya todo había salido a la perfección, ya había dejado claro todo a estas alturas. El infierno estaba temblando de miedo y de temor, porque ya tenía la constancia de quién era el que estaba ahí en esa cruz. Así que simplemente el Señor entregó su espíritu al Padre, su cuerpo tenía que entrar y llegar al sepulcro, y pues la parte del alma iba a generar lo que generó posteriormente, y fue arrebatarle, eso vamos a hablar un poquito el domingo, arrebatarle lo que nos habían quitado en el Edén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay mucho más que hablar, Pastora Juliet,
acerca de Padre, encomiendo mi espíritu. Ya todo se acabó. Creo que es la palabra más sencilla, más tranquila, sin nada mucho más que extender, porque es literal. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto llegó a su fin, porque fue decretado en la anterior. Consumado es. Listo, Padre. Hemos cumplido. Ahora viene superar la muerte. Y sé que estás conmigo. Sé que me vas a ayudar a levantarme entre los muertos. Sé que vamos a vencer la muerte y vamos a traerle vida y eternidad. Así que Él se dirige a su Padre. Para los que dicen que el Padre se separó del Hijo y el Hijo del Padre. No, ahí estaban. El cielo nunca. El cielo se oscureció. El velo del templo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rasgó como simbolismo de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Es más, pastora, en ese momento de consumado es y posterior al encomiendo tu espíritu, empieza el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Así Ese es. velo rasgado es, consumado es, ya yo mi labor la cumplí. Espíritu Santo, es tu tiempo. Porque ese velo se rasgó como símbolo de que su presencia iba a estar en cada rincón de la tierra. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios estaba solo en el lugar santísimo y solo los sacerdotes podían ingresar de tiempo y de cuando en vez. Y si no estaban santos, caían ahí mismo muertos. Eso habrá que predicarlo porque también hace parte del instructivo de la Iglesia de Cristo. Y en ese momento la gracia, en ese momento de consumado de pastora, entró la gracia. Inmediatamente. Claro, el nuevo pacto se ratifica. Totalmente, porque ya esta palabra de en tus manos encomiendo mi espíritu, ya eso es una cosa entre el Padre y el Hijo, que no afecta en nada a la humanidad. Ya esto era algo muy íntimo de ellos dos. Confianza, sí. De confianza. Esto era algo ya de Él. La única palabra que no cobija a la humanidad es esa. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque la anterior había cerrado el ciclo. Consumado es. Esa cerró todo. Esa decretó, esa palabra de consumado es, pastora, fue un decreto de victoria. Un decreto de vida. Un decreto de que este momento lo cumplí y posterior a eso, de que está todo consumado, el cielo se oscurece, el Padre hace que la tiembla tierra, el velo se rasga, porque el Espíritu Santo de Dios dice, llegó mi momento, llegó mi lugar, este es mi tiempo. Y le dio inmediatamente convicción a uno de esos soldados al decir, este era un hombre justo, este hombre era el Hijo de Dios que hemos hecho. Porque ya la templanza del Espíritu Santo de Dios empieza a actuar. Por eso no fue antes del consumado es, fue post consumado. Porque el Espíritu da convicción del Hijo y el Hijo nos lleva al Padre. Esa es la razón espiritual. Esa es la razón espiritual. ¿Por qué es después del consumado? Porque el Espíritu Santo es el que nos da convicción para acercarnos al Hijo. Y el Hijo al Padre. Esa es la razón. Es que todo lo que pasó ahí tiene una explicación clara de la iglesia y de cómo es el comportamiento de la iglesia de Cristo. Lo más importante, más que esa palabra de intimidad de ellos dos, es ese velo que se rasga. Eso lo que indica es que este hombre justo, Dios justo y verdadero, había cumplido a cabalidad. Y empieza el Espíritu Santo, salió el Espíritu Santo del lugar santísimo. Fue tanto el poder que rasgó el velo. Pero esa rasgada de velo era necesaria para dejar claro, aquí ya no hay más lugar santísimo. Aquí yo voy a estar en cada rincón de la tierra. En cada persona que acepte a ese justo de la cruz, ahí voy a estar yo.
ahí voy a estar yo. Qué tremendo, ¿verdad, pastora? El plan de salvación reunió a los tres, al Padre, al Hijo y al poderoso Espíritu Santo de Dios. Por eso ese velo rasgado y por eso esa palabra íntima que no fue algo, y termino con esto, ya nos vamos, fue algo como lo de María, pastora. Esa palabra fue algo como lo de María. María la excluyó, pues en ese momento Jesús dijo, se rasgó el velo, se va a rasgar el velo. Se rasgó el velo, el cielo se oscureció. Dice, y el sol en el 45, y quiero terminar con esto que es bien importante. Dice, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y cuando el velo del templo se rasga por la mitad, entonces Jesús encomienda su espíritu a su Padre, dando señal, te doy paso, Espíritu Santo de Dios. Y Él lo reafirma después cuando les dice a los discípulos, les dejo al Consolador. Pero el Consolador desde ese velo rasgado ya estaba paseándose. Un plan de salvación perfecto que reunió a Padre, Hijo y Espíritu Santo. A esas alturas el infierno estaba temblando de susto y de miedo. Y hasta el sol de hoy no deja de temblar de susto y de miedo. Porque cuando escucha el nombre de Jesús y le recuerdas la sangre de Cristo, tiembla de miedo. Imagínate lo que sucedió abajo. No me quiero ni imaginar lo que sucedió abajo. Eso fue una plomera que le dio Cristo Jesús. No dejó títere con cabeza ya. Desde que cuando mencionas el nombre, salen huyendo. La enfermedad sale huyendo. El pecado sale huyendo. Los demonios salen huyendo. Algo pasó. Algo para ellos terrible pasó. Así que glorificamos la cruz del Calvario. Glorificamos al Cordero de Dios. Glorificamos al Hijo de Dios Santo. Cargaste nuestros pecados. No fuiste pecador. Cargaste nuestros pecados. Y por eso te damos gracias. Mi Dios, mi Señor, mi buen pastor, mi amigo fiel. Reconocemos en esta hora que tú eres nuestro único camino, nuestra única verdad y nuestra única vida. Quiero colocar la oración de fe. Es el mejor momento para colocar la oración de fe. Si has intentado todo y sientes que no hay solución, repite estas palabras con nosotros. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso que Jesús es el Hijo de Dios y que tú, Jehová, lo levantaste entre los muertos. Acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador y prometo guardar tus mandamientos a través de tu palabra. Reconozco que por gracia soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ay, pastora, qué tristeza que tengamos que acabar esta transmisión, ¿verdad? Pero fue muy bonita. Fue muy bonita, hubo de todo, hubo hasta escuela. Sí, eso es lo bueno de estas 7 palabras, siempre termina en algo muy bueno. Bueno, muchachos, vamos, no quisiera terminar, pero ya casi 2 horas, es demasiado. Vamos a recoger las ofrendas y creemos en esta hora, lo creemos así. Hoy tiene más valor este versículo. Cuando decimos, si aquí ciertamente reciben los 10 hombres mortales, pero allí uno de que se da testimonio de que vive. ¿Quién es? Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. La historia se sigue escribiendo. La presencia de Dios es real, su gloria está visible, del norte y del sur vendrá, cielos abiertos en este lugar. Pasión por un avivamiento.
Señor, de una manera sobrenatural, tu amor nos cobija. Hoy queremos honrarte con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. ¿Qué mejor momento que este para honrarte, Padre, para ofrendarte, para diezmarte? Gracias, Dios. Thank you, Lord, por tu amor y por tu misericordia. Hoy más que nunca entendemos cuando decimos reprendemos al devorador en el nombre de Jesús. ¿Cómo no entender hoy que tiembla el devorador cuando lo reprendemos en el nombre de tu Hijo amado? Y creemos, Padre, que tú vas a traer alimento a nuestros hogares y a este ministerio, a esta casa. Abre la ventana de los cielos y envía bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Pastora, nos vamos. Tremendo culto. Servicio que se extendió, pero sabroso. Valió la pena. Claro que valió la pena. Claro que valió la pena. Yo sé que los hermanos están gustosos y alegres por este servicio hermoso. Cuando hay que extenderse, hay que extenderse. Y más un Viernes Santo. Así es. A ponerse a ver Netflix. No, aquí estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Esto es lo que edifica, lo que da vida eterna. Pastora, nos vamos, nos vemos el domingo a las 9 de la mañana. Muchas gracias a todos ustedes. Un servicio poderoso. Pastora, muchas gracias, la bendigo. Amén, amén. Yo también quiero felicitar una vez más a todos esos valientes que sirvieron juntamente con nosotros en el día de hoy. Sean ustedes grandemente favorecidos y animarlos a todos a que se sigan preparando para cuando el Señor les solicite, ustedes estén ya listos. Amén. El Señor a quien llama, prepara. Así que vamos a seguir en esta preparación. Vamos a reunirnos, si Dios lo permite, este domingo con un mensaje poderosísimo de resurrección. Trae a los tuyos, reúnete en familia y nos vemos. Si Cristo no ha venido antes, nos vemos pasado mañana. Dios te guarde. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Gracias, pastora. Levante sus manos al cielo. Declaramos una vida en Cristo Jesús. Declaramos que el centro de nuestra vida es Cristo Jesús. Su sangre nos envuelve, nos cubre, nos cobija, nos arropa completamente, nos protege, nos guarda de la enfermedad, nos guarda de la muerte. Hijo, hija de Dios, la sangre de Cristo en tu vida. La sangre de Cristo guardándote a ti, a tu familia en esta hora. Su poderosa sangre, esa sangre derramada en esa cruz del Calvario. Aleluya. Declaramos una vida en victoria con ese plan perfecto de salvación. Y aunque el enemigo se levante como un río, Jehová, Yahweh, ese mismo, levanta bandera por ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te amamos. Si este mensaje impactó tu vida, puedes suscribirte a este canal y compartir con tus amigos y familiares el reino de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este programa fue transmitido gracias al apoyo y el esfuerzo de cada sembrador de la Iglesia Mies. Cielos abiertos para sus vidas. Dios les guarde. Dios les bendiga. Les amamos. Mies en casa. Dios ha prometido a su pueblo 5 años donde veremos su gloria en medio de todas las dificultades y angustias. Recuerda lo que dice su palabra en Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dios siempre guardará tu vida. No temas ni desmayes, hija de Sión. Iglesia Mies.
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Iglesia Mies.